Un invierno propio es el nuevo libro de poemas que ha publicado el escritor granadino Luis García Montero y que se acaba de presentar en su ciudad natal. Publicado por la editorial Visor, esta colección de poemas entra de lleno en la realidad de nuestros días, en los que la crisis no solo económica tiene una triste relevancia. El invierno es una alusión literaria a un momento de frío, de desamparo, es la crisis, que además yo no quiero reducirla a una crisis económica, es también una crisis de valores, de sentimientos y una crisis además que todos interiorizamos, porque los seres humanos solemos interiorizar las crisis de la sociedad. Cuando la sociedad se descompone, nosotros también por dentro nos descomponemos y por eso es un invierno propio y también porque me parece que en este estado de ánimo reivindicar los sentimientos es importante y la poesía puede dar respuestas también. Y yo he querido componer un equipaje ético para sostener en mi viaje personal, en mi viaje literario, las respuestas que quiero darle a este mundo en crisis. En tiempos difíciles como los que nos han tocado vivir, los escritores, los intelectuales deben guardar posturas éticas comprometidas de manera especial. Creo que todos los ciudadanos tienen su conciencia crítica y su manera de mirar la realidad, y los que ejercen la opinión en público, como los intelectuales, pues representan a los ciudadanos que meditan sobre el mundo, que dan su opinión, que denuncian aquello que no les gusta. Me parece muy importante el compromiso en un escritor. Hay escritores comprometidos tanto en la derecha como en la izquierda. Yo admiro mucho a intelectuales como Mario Vargas Llosa, me parece que son un ejemplo de compromiso. Lo único que ocurre que su ideología es una ideología que se adapta más a los parámetros de izquierda, de derechas y la mía pues es más de izquierda, pero el compromiso me parece fundamental y lo que es indispensable, y eso lo hemos aprendido los intelectuales y sobre todo es algo que sabemos los poetas por la historia, es que no debemos aceptar que nuestro compromiso, ninguna consigna, se ponga por encima de la conciencia. La conciencia tiene que ser independiente, incluso cuando te embargas en parte de tu tiempo y te decides a unirte a una ilusión colectiva, ¿no? Dijo una vez Mario Benedetti, sin duda un escritor con una importante dosis de compromiso social, que podía hacer un soneto frente a un misil. Así las cosas, ¿qué puede hacer un poema frente a la crisis? El telediario de las 3 de la tarde crea más corriente de opinión que el mejor poema del mejor de los poetas, por eso no queremos dar sermones y por eso no pensamos que vayamos a arreglar la sociedad, pero la poesía interviene de conciencia a conciencia. Me gusta pensarlo desde el punto de vista del lector que soy. Yo soy como soy porque he leído a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Francisco Ayala, a Pablo Neruda, de manera que estoy convencido de que la literatura interviene en la realidad porque ha intervenido en esa parte de la realidad que soy yo. Y de conciencia a conciencia se establece un diálogo que dignifica el lenguaje y que me parece que sí sirve para decir no a un paisaje de realidades que no nos gustan. Un invierno propio es un libro especial en la trayectoria de Luis García Montero, una obra que conecta con Habitaciones separadas, el poemario de 1994 que más elogios le ha valido. Habitaciones separadas era un libro de crisis, de alguien que no quería expulsar a los sueños de su casa para no convertirse en un cínico, pero que tampoco quería seguir durmiendo en la misma cama para no convertirse en un ingenuo. Entonces llegamos al pacto de convivir pero en habitaciones separadas y además en el principio del libro aparece una cita de Meléndez Valdés, un ilustrado: el invierno es el tiempo de la meditación. Desde otra perspectiva, desde otra edad, y después de un recorrido literario he querido aquí recomponer mi paisaje ético, quizá para caminar ese trayecto que había empezado en Habitaciones separadas. La poesía de Luis García Montero sigue manteniendo en este libro sus señas de identidad, y es que el autor no renuncia a un lenguaje propio de su tiempo que habla de tú al lector. La poesía tiene muchas posibilidades y yo tengo maestros a los que admiro que hacen una poesía de tipo barroco, otros hacen una poesía de tipo hermético. La suerte que tuve al encontrarme con Rafael Alberti es que era un maestro que nos ayudaba a hablar de poesía sin sectarismo ninguno. Le gustaba tanto Góngora como el poeta vanguardista, Juan Ramón más puro con el poeta más comprometido, ¿no?
y yo disfruto de todos los estilos, pero para escribir me gusta utilizar un lenguaje que dé la apariencia de la cotidianidad, de la normalidad, que se adapte bien a la música del pensamiento. Y entiendo que una de las maneras de trabajar la poesía, sobre todo cuando quiere ser un ejercicio de conocimiento, de meditación, de ética, pues es la de tratar de la manera más rigurosa posible el lenguaje de todos, en vez de inventarme un lenguaje extraño. La poesía, defiende García Montero, es un género de ficción, pero ¿en qué se parecen los poemas a su autor? Los poetas siempre escribimos desde nuestra experiencia, desde nuestra vida. Lo que pasa es que la vida está llena también de imaginación, de lecturas, de ficciones. Mucho de lo que cuento aquí pues está en el fondo de mi manera de ser. Lo que pasa es que soy consciente que la literatura no puede ser un desahogo biográfico, porque entonces solo le serviría mi palabra a mis amigos o a mí de terapia, ¿no? El esfuerzo que hacen los escritores en convertir su yo biográfico en un personaje literario es el esfuerzo de trascender, de hacer que tu amor, tu miedo, tu fantasía, tu odio no se convierta en una cosa personal solo, sino que sirva para que el lector se reconozca y pueda meditar sobre su amor, su miedo, su fantasía, su odio. Hace más de un año que el poeta y catedrático de literatura dejó la Universidad de Granada, una puerta que, aunque ahora no tiene la menor intención de volver a abrir, no deja totalmente cerrada. No, yo soy catedrático de literatura de la Universidad de Granada, tengo una excedencia y espero volver algún día. Es verdad que viví momentos complicados en los que me era muy difícil dar clase, porque me parece que uno no puede convivir con el infierno y uno tampoco tiene por qué quemarse. Me he separado, en la distancia estoy mucho más tranquilo, escribiendo, disfrutando de lo que es la literatura, que más que mezquindad es admiración, creación, capacidad de interpretar el mundo. Y cuando yo piense o crea que la situación se ha tranquilizado y que dar clase no es venir al infierno, sino ejercer la pedagogía, pues el primero que va a salir corriendo para volver voy a ser yo. Aunque García Montero es esencialmente conocido como poeta, hace un par de años publicó una novela, Mañana no será lo que Dios quiera, basada en la infancia del poeta asturiano Ángel González, con gran éxito de crítica y ventas. Ahora en su mesa de trabajo otra narración va avanzando. La novela de Ángel tuvo suerte, fue bien, buena aceptación de los lectores, de la crítica, y entonces pensé que un desarrollo natural iba a ser continuar ese camino. Empecé a hacer una novela, pero de pronto se cruzó la poesía por medio para recordarme que yo soy poeta y que no vaya a olvidarme de ella. He tenido que hacer el libro por necesidad expresiva, intelectual, sentimental, y ahora he vuelto a la novela y ya llevo avanzada casi a la mitad una novela nueva que yo espero publicar el año que viene, si se me dan bien estos meses de trabajo. Con un invierno propio, Luis García Montero vuelve a demostrar que la poesía, la buena poesía, lejos de estar de espaldas a la realidad, reflexiona sobre ella. En cada lealtad hay un rumor de transparencia. Yo he querido un respeto de cristal, que la lluvia viniese sobre mí con sus alas de tarde, que la noche difícil se moviera como un vaso de agua en nuestra mano, que las enamoradas buscasen un espejo donde sentir los labios y que la historia con su tacón injusto no pisara mi vida, porque la lluvia y yo, y las enamoradas y el espejo, no somos partidarios de los cristales rotos.